Esto es una impresora 3D que puedes sostener con una sola mano. Mira cómo un simple hilo de plástico puede convertirse en una figura con volumen usando este pequeño lápiz. Y lo más curioso es que tú controlas cada movimiento. Pero antes de comprar uno, hay una pregunta importante. ¿Realmente sirve para crear objetos o es solo un gadget llamativo? ¿Es fácil de usar? ¿Y puede un principiante conseguir buenos resultados? En este video veremos cómo funciona un lápiz de impresión 3D, qué puedes crear, sus ventajas, sus limitaciones y qué debes revisar antes de comprarlo. Y al final sabrás si vale la pena para ti. Imagina que quieres fabricar una pequeña pieza, personalizar una figura, hacer una decoración o reparar un objeto. Una impresora 3D tradicional puede hacer cosas increíbles, pero necesita espacio, preparación y normalmente un modelo digital. El lápiz cambia completamente el proceso. En lugar de esperar a que una máquina fabrique la pieza, tú dibujas directamente con plástico. Puedes hacer líneas sobre una superficie, levantar el material y construir formas poco a poco. Pero aquí aparece el problema. Si simplemente dibujas con plástico, ¿cómo consigues que una figura se mantenga de pie y no termine convertida en un montón de líneas? Más adelante veremos la técnica que puede cambiar el resultado. Un lápiz de impresión 3D funciona como una herramienta manual que deposita material por la punta mientras la mueves. A diferencia de una impresora 3D, no sigue automáticamente un modelo. Tú decides dónde colocar cada línea. Por eso puede ser interesante para manualidades, proyectos escolares, decoración, figuras pequeñas, prototipos sencillos y personalización. También permite experimentar con formas y estructuras que serían difíciles de hacer con papel o pegamento. El primer consejo es no comenzar con una figura complicada. Haz primero líneas rectas, círculos y pequeños patrones. Aprende cuánto material sale y qué velocidad puedes controlar. Después une varias líneas para formar una superficie. Cuando esa base esté firme, añade nuevas capas. La clave está en mantener un movimiento constante y no intentar hacerlo demasiado rápido. Y hay otro detalle que puede cambiar por completo la experiencia. Una figura plana no se construye igual que una estructura tridimensional. En la segunda parte veremos cómo aprovechar mejor el lápiz y también responderemos las dudas más importantes antes de comprar. El modelo que vemos tiene un formato alargado para sujetarlo con la mano y una punta por donde sale el material. Los filamentos de diferentes colores permiten crear diseños más llamativos y añadir detalles. Su principal ventaja es la libertad. Puedes agregar una línea, reforzar una esquina, crear una textura o modificar una pieza directamente. No necesitas esperar a que termine una impresión completa para hacer un cambio. Y esa es una diferencia fundamental frente a una impresora 3D tradicional. Aquí la creatividad sucede durante todo el proceso. Tú eres quien decide la forma, el tamaño y los detalles, y aquí está la clave. No necesitas dominar la impresión 3D para disfrutarlo. Necesitas aprender a controlar el movimiento, probar y corregir. Ahora comparemos. Una impresora 3D tradicional automatiza gran parte del proceso y es mejor cuando buscas piezas complejas, precisión y muchas unidades iguales. El lápiz de impresión 3D apuesta por el control manual. Es más directo para pequeñas creaciones, personalizaciones, detalles y experimentos. Si quieres crear algo rápidamente con tus propias manos, el lápiz puede resultar mucho más práctico. Vamos con una prueba sencilla. Primero hacemos una línea recta y añadimos otra junto a ella hasta formar una pequeña superficie. Ahora viene lo interesante. Levantamos el material y usamos las líneas ya solidificadas como apoyo para construir hacia arriba. Así puedes pasar de una figura plana a una estructura tridimensional. También puedes combinar colores. Una base puede llevar un tono y los bordes, letras o detalles otro. El principal beneficio es la creatividad inmediata. Puedes convertir una idea en una forma física sin aprender primero un programa de modelado 3D. Otro punto fuerte es la personalización. Puedes añadir detalles, reforzar zonas o modificar pequeñas partes de un objeto. Ahora, seamos honestos. No es perfecto. La precisión depende de tu mano y al principio pueden aparecer líneas irregulares. También hay que hablar de seguridad. La punta y el material pueden estar calientes, así que sigue las instrucciones del fabricante y evita tocar la punta. Y revisa el filamento compatible antes de comprar. Comprueba el material, el diámetro y las condiciones de uso que especifica exactamente el modelo. Pros: es compacto, creativo, fácil de transportar, permite trabajar directamente con las manos y ofrece muchas posibilidades para proyectos pequeños. Contras: requiere práctica. La precisión depende del usuario. No sustituye a una impresora 3D en todos los casos y conseguir acabados perfectos puede llevar tiempo. Entonces, ¿vale la pena? Si buscas una herramienta para manualidades, personalización, pequeños proyectos, aprendizaje o para experimentar con impresión 3D de forma manual, puede ser muy interesante. Si necesitas piezas técnicas,
diseños repetibles o máxima precisión automatizada. Una impresora 3D tradicional será una opción más adecuada. Y volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Puedes crear objetos con un lápiz de impresión 3D? Sí, pero el resultado no depende solamente del dispositivo. Depende de tu técnica, del material y de cómo construyes las capas. No hace todo por ti. Convierte tu mano en parte del proceso de impresión. Ahora dime en los comentarios, ¿qué crearías primero con un lápiz de impresión 3D? ¿Una figura, una decoración, una reparación o algo totalmente diferente? Si te gustan los inventos, productos tecnológicos, gadgets y herramientas que pueden cambiar la forma de hacer las cosas, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Mira el próximo video para descubrir otro producto que parece sencillo, hasta que ves todo lo que puede hacer. Imagina poder dibujar una pieza directamente en el aire, levantar una estructura, añadir otra capa y terminar con un objeto que puedes tocar con las manos. Eso es precisamente lo que hace que esta herramienta sea tan diferente. Pero hay algo todavía más interesante. No necesitas limitarte a copiar figuras. Puedes utilizar el lápiz para crear diseños personalizados, reparar pequeños elementos, decorar objetos o incluso convertir una idea que tienes en la cabeza en algo físico. Y ahora vamos a descubrir algunos ejemplos que muestran hasta dónde puede llegar. En Mimo 105, esta parte veremos diferentes formas de utilizar un lápiz de impresión 3D, los errores que debes evitar, cómo conseguir mejores resultados y qué características deberías buscar si estás pensando en comprar uno. Supongamos que tienes una pequeña pieza de plástico rota o un objeto que necesita un refuerzo. En lugar de tirar todo a la basura, puedes utilizar material compatible para añadir una pequeña estructura o reforzar una zona. No significa que pueda reparar cualquier cosa ni sustituir una reparación profesional, pero para determinados proyectos pequeños puede convertirse en una herramienta muy práctica. Ahora, piensa en algo completamente diferente. ¿Quieres crear una figura decorativa? Puedes empezar dibujando una base, añadir paredes, colocar detalles y posteriormente incorporar diferentes colores. Lo interesante es que cada creación puede ser diferente, pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Cómo conseguir que las líneas no se deformen cuando intentas construir hacia arriba? La respuesta está en una técnica muy sencilla que consiste en trabajar por etapas. Una de las mayores dificultades para alguien que comienza es querer crear directamente una figura compleja. El resultado suele ser una estructura inestable, líneas demasiado gruesas o partes que no quedan perfectamente unidas. Por eso es mejor pensar como si estuvieras construyendo una casa. Primero necesitas una base, después las paredes, luego los detalles y finalmente los elementos decorativos. El mismo principio puede aplicarse a una creación hecha con este tipo de lápiz. Un truco muy útil es practicar primero sobre una superficie plana. Haz varias líneas paralelas intentando mantener una velocidad constante. Después cruza las líneas para formar una pequeña cuadrícula. Cuando consigas controlar el flujo del material, puedes comenzar a levantar pequeñas estructuras. No busques perfección desde el primer intento. La precisión llega con la práctica. Y hay otro factor que puede cambiar completamente el resultado. El filamento. El color es importante por estética, pero el material y la compatibilidad son todavía más importantes. Antes de comprar filamento adicional, comprueba siempre qué tipo utiliza tu lápiz y qué especificaciones recomienda el fabricante. Una de las ventajas de tener varios colores es que puedes separar visualmente diferentes partes de una creación. Puedes utilizar un color para la estructura, otro para los detalles y otro para pequeños elementos decorativos. Esto puede ser especialmente interesante para proyectos creativos, manualidades y diseños personalizados. También puedes utilizar plantillas o dibujos como referencia. Colocas el diseño debajo de una superficie adecuada y utilizas las líneas como guía. Así puedes conseguir formas más uniformes sin tener que improvisar cada movimiento. Aquí vuelve a aparecer una diferencia importante frente a una impresora 3D convencional. Siemens. Una impresora tradicional. Normalmente preparas el modelo, configuras la impresión y dejas que la máquina haga el trabajo. Con el lápiz, tú estás presente durante todo el proceso. Eso significa menos automatización, pero también más libertad para improvisar. Puedes detenerte, cambiar de dirección, añadir material o modificar el diseño inmediatamente. Ahora imagina que queremos hacer una pequeña estrella. Primero dibujamos cada brazo sobre una superficie plana. Después unimos las piezas. ¿Ves que la estructura tiene suficiente rigidez? Podemos añadir una segunda capa para darle más volumen. Finalmente incorporamos pequeños detalles de otro color. El resultado no tiene que ser perfecto para ser interesante. De hecho,
Parte de la gracia está precisamente en que la persona que lo crea deja su propio estilo en cada pieza. Y aquí encontramos otro beneficio: aprender haciendo. Los niños, adolescentes y adultos pueden experimentar con conceptos relacionados con formas, estructuras, creatividad y diseño, siempre con supervisión adecuada y siguiendo las instrucciones de seguridad del producto. No se trata solamente de fabricar objetos, también se trata de entender cómo una idea puede transformarse paso a paso en algo físico. Ahora, cuidado con una expectativa. Este lápiz no convierte automáticamente cualquier dibujo en una pieza profesional. Si buscas precisión industrial, tolerancias exactas